¿Qué tal? Muy buenas tardes, buen día. Ya saben que aquí en el programa Regio, en Virregio Vivo, tenemos pues como misión llevar a ustedes una programación llena de pues contenido cultural también. Por eso mismo nos hemos dado la tarea de pues producir este programa o esta parte que vamos a conocer como la media hora de la cultura regia. Y pues de qué trata, nada más y nada menos de llevar a ustedes un poco de pues de este tema o de noticias relevantes a este tema y a este género periodístico que es pues el género periodístico de cultura. Y empezamos pues con un par de películas. Ya ven que el cine siempre es uno de los productos artísticos o productos culturales más populares que tenemos en la actualidad, debido pues a que se puede difundir bastante, debido a que es una empresa, a que mueve una economía, una industria muy vanguardista también. Tenemos dos películas muy interesantes, muy alejadas de lo que es esto del cine comercial, muy alejadas de lo que son las nominaciones a los Óscares, y es nada más y nada menos que El sonido de mi voz, una película que trata más o menos de una secta, como dos personajes que quieren hacer un reportaje de investigación se meten a una secta donde hay una especie de profetisa que es quien empieza de algún modo pues a hacer esto que hacen casi todas las sectas, y es despersonalizar a la persona y convertirla en una especie de zombie, convertirla en una especie de guiñapo que ellos puedan de algún modo controlar. En la temática pues es bastante vieja, ya tenemos casos de ese tipo de películas inclusive aquí en México. Inclusive aquí en México recuerden que tenemos muchas tradiciones de ese tipo en donde sacerdotisas, sacerdotes personajes que tienen algún tipo de peso religioso de algún modo mueven a la comunidad o mueven a un cierto grupo pues para controlarlos, y deriva ese control en algún delito, deriva a veces en muertes o deriva inclusive en abusos. La película Canoas, ya viejísima, que conocemos aquí del director Felipe Casals, pues es una de ellas, que nos puede dar una idea más o menos de cómo un sacerdote católico en un pueblo identifica a una serie de comunistas que le llama, y cómo el pueblo se organiza para matar a esos comunistas, y de eso pues trata la historia, que es una historia verídica y que nos habla del impacto, ¿no?, que tiene el control mental sobre las personas. Nuevamente, algún director, algún productor vio en este tema pues un tema bastante interesante y que sigue siendo relevante para un mundo donde como quiera la superstición o la búsqueda por esta paz espiritual, pues sigue llevándolo a derroteros un tanto escabrosos. Dice en la sinopsis de esta película presentada en el Sundance del 2011, trata sobre una pareja que se infiltra en una secta en el Valle de San Francisco y conoce a su líder. Esta lideresa es una mujer que supuestamente viene del año 2054 y les empieza a platicar, ¿no?, cómo va a ser el futuro y cómo tienen que prepararse para este supuesto futuro, y empieza a ordenarles una serie de actividades criminales, a secuestrar y pues hacer cosas que los empiezan a, como les digo, ¿no?, desbaratarles su personalidad para que pues ellos puedan de algún modo recibir sus órdenes sin ningún problema. Otra película muy interesante que va a lo mejor en esta misma tónica o en esta línea religiosa y de la obediencia es justamente pues una película que se titula así, Obediencia, Obediencia Perfecta. Esta película va a estrenarse en unos cuantos días y trata nada más del viaje que emprende un seminarista que es adoptado por el fundador de una orden religiosa. Durante este tiempo se enamoran y viven las más intensas, feliz y contradictoria etapa de sus vidas. Muchos años después, el religioso dejará la orden, se arrepentirá de ese amor y buscará justicia de su antiguo tutor. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de películas que han sabido pues explotar, ¿no?, lo que está ocurriendo socialmente? Ya se acuerdan ustedes de esa película de Pedro Almodóvar de la educación, la mala educación.
trata justamente un tema parecido donde pues el personaje que se ha sentido abusado busca a este sacerdote que en su momento lo ultrajó o de algún modo lo abusó sexualmente de él. Y pues es un tema bastante comercial. Los medios nos hemos encargado de hacer de este tipo de temas algo muy interesante. No por nada, hace apenas unos 2-3 días el Vaticano dio a conocer cómo miles y miles de personas han acusado de abuso sexual a varios sacerdotes de esta iglesia, de esta iglesia católica. Y pues eso nos da una idea más o menos de cómo se reflejan los medios, y el cine como un medio más de expresión, pues refleja lo que vive la comunidad nuestra comunidad, que es ya una comunidad sin fronteras y donde todo el mundo se entera de todo, y pues lógicamente da para que los temas cinematográficos sean bastante abundantes y caigan en esto, ¿no? Que es el encontrar las contradicciones humanas, en donde se trata de buscar una pureza, se trata de buscar la unión con esto que entendemos como supremo, ¿no? Hablando ya del término religioso, y cómo dentro de eso siempre nos encontramos con nuestra condición humana, ¿no? La condición humana que nos devuelve a la realidad, ¿no? Habría que verla, habría que analizar bien cómo esta película Obediencia Perfecta viene a aportar algo nuevo. Habría que preguntarnos eso, si realmente viene a aportar algo nuevo o nada más se sube pues a la ola esa de la controversia, ¿no? Que pues puede ser de pronto muy fácil para muchos directores o productores usar este tipo de películas. Yo recuerdo la primera película así totalmente que se dirigiera a este mercado o este ángulo de la información, una película que se llamaba, bueno, al menos aquí en México le pusieron el Pecado Original. Recuerdo que sale Richard Gere y fue el primer papel importante de Edward Norton. Edward Norton con ese papel ganó el Oscar y ganó como como promesa, ¿no? Se lo nominaron como la promesa de Hollywood, ¿no? Y a partir de ahí, pues tuvo muy buena etapa, ya saben, el Club de la Pelea y todo esto, etapas comerciales de Edward Norton, inclusive, pues ya ven que anduvo con Salma Hayek y todo esto, pero ya es cuestión de espectáculos. Pero a ese tipo de información me refiero. Era cuando perdón, cuando aquí en México al menos el tema del abuso de los sacerdotes aún ni siquiera era tema en los medios ni nada, ¿no? Los americanos fueron los primeros que sacaron esto, y fue justamente en la iglesia de Chicago y la iglesia de California donde se empezó a mencionar estos primeros, o a las arquidiócesis de esas ciudades, perdón, fue donde se empezaron a mencionar esto, pues derivado a una serie de denuncias que vinieron por ahí. Es buena oportunidad para cuestionarnos, ¿no? Este tipo de temas, esas controversias, ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde otra vez volver a hablar de lo mismo? ¿Hasta dónde agarrar temas que ya están bastante sobados y que pues a lo mejor son como los covers, ¿no? De alguna ocasión que te aseguran ya cierto éxito o cierta penetración, pero habría que preguntarnos si artísticamente aportan algo. Bueno, vamos a un corte promocional y volvemos ahorita con otro tema de cultura regia. De regreso aquí en el estudio de Regio Vivo, con ustedes aquí pues la media hora de cultura regia, ya saben, 30 minutos para más o menos darle la vuelta a una serie de informaciones que tienen pues como fin llevarle a usted lo más último en información de tipo cultural. Acabamos de platicar justamente acerca de estas dos películas que nos hablan acerca de la obediencia, acerca del control mental, acerca de las religiones, acerca de esta condición humana de buscar lo supremo, esta condición humana también de tropezar justamente con lo que conocemos como el pecado o el vicio y todo esto, ¿no? Y justamente en esa tónica, últimamente me he dado la tarea de buscar algunos temas sobre adivinación, sobre cuestiones de brujería y todo esto, que pues desde siempre han sido temas controversiales y pues que también tienen mucho que hablar. En esta sección, como podrán darse cuenta, pues vamos a empezar a hablar de algunos libros, y en especial vamos a hablar de este libro que se llama La adivinación en la antigüedad, de Raymond Block.
Raymond Block hace un análisis bastante breve acerca de la adivinación en tiempos clásicos de la Grecia clásica, de los romanos y de los etruscos. ¿Por qué es importante de repente esto? Ustedes van a decir, bueno, pues es que ya son cuestiones pero muy alejadas. Hay datos, por ejemplo, muy interesantes que nos llaman la atención de cómo se convierte en una cuestión cultural de patrones, y una de ellas es, por ejemplo, las adivinas o la gente que hace adivinación, ¿no? Cómo siempre tiene que estar rayando entre la locura y la genialidad, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué siempre las pitonisas o las personas que hacían las mejores adivinaciones eran mujeres? ¿Por qué había esta predilección? Inclusive va a ser interesante cómo las mujeres llegan a ser, todavía dentro del cristianismo, ya a los primeros años del siglo V, por ejemplo, empiezan a formar de algún modo sectas donde ellas son como una especie de sacerdotisa, y esto todo nos devuelve, ¿no?, a la época prehistórica, donde hablábamos o se hablaba al menos de una especie de matriarcado de la antigüedad, ¿no?, que existía. Muy interesante, se los pues recomiendo bastante, La adivinación en la antigüedad, de Raymond Block. Recuerden, lo pueden encontrar pues en el Fondo de Cultura Económica. Es bastante económico, como lo dice su nombre, esta editorial, así que pueden tener oportunidad de leerlo y pues de tener un poco de conocimiento acerca de este tipo pues de características que había en el mundo clásico. Antes que nada, les quiero recordar también que pueden comunicarse con nosotros. Recuerden que pues lo importante es tener una interacción entre el público y nosotros, y pues pueden hacerlo a través del número telefónico 8244-1221, a través también pues de nuestra página de internet. Ahí pueden, pues lógicamente están viéndonos, ya entraron, que es www.elregio.com, pero también pueden checar este video a través de www.regiovivo.com y pues vernos a través de esta plataforma también. Un libro que vino a llamar la atención un poco ahora en la última feria del libro fue justamente La Guerra de los Zetas. Como saben ustedes, el tema de la delincuencia organizada y el tema pues de todo esto que vivimos aquí en México también se ha convertido en una especie de nicho comercial para muchas editoriales. Una de ellas pues es Alfaguara, en este caso es Grijalbo, quien también está editando este libro, autoría de Diego Enrique Osorno. Ustedes conocen a Diego Enrique Osorno, un periodista ya de mucho tiempo que pues ha traído temas muy interesantes. No lo he terminado, está muy interesante porque, para empezar, lo hace desde un punto de vista periodístico, trata de ser un narrativo también, llevando al lector a través de un viaje por todo lo que es la frontera del noreste de México, y pues nos habla acerca de unos temas muy interesantes que yo creo que aborda de un modo muy distinto a como se abordan en otros libros un poco más comerciales o de estadística, ¿no? No rayan, a mí se me hace como que está en la medianía, ¿no? La medianía justa de lo que es el dato fuerte y la cuestión narrativa, ¿no? Otro libro que sin duda llamó mucho la atención debido a que pues acaba de pasar el año 2012, justamente esto de las elecciones. Como sabrán, aquí en México pues tenemos mucho esa cultura política, que es más bien, o pareciera, o dijeran muchos, que es una cultura politiquera, no tanto política, y pues dio mucho de qué hablar, ¿no? Antes de que fueran las elecciones, ya Genaro Villamil, uno de los escritores, uno de los periodistas más importantes de aquí de México, pues sacó un libro llamado Peña Nieto, El Gran Montaje, que pues es un libro que podría servirles a algunos para más o menos encontrar un eco en todo esto que se ha venido hablando acerca de cómo las elecciones pues fueron muy turbulentas o fueron muy turbias y todo esto. Habría que ver. Yo la verdad tuve oportunidad de buscar a Genaro Villamil para poder entrevistarlo y pues no se prestó. Hay veces que de pronto los autores se convierten también en rockstars y es difícil, ¿no? Es difícil encontrarlos y pues preguntarle, ¿no? Cuestionarle, bueno, sí, un montaje, pero ¿por qué? Y esto, todo, ¿no? Siempre es bueno, a pesar de que uno pueda tener alguna afiliación con ese tipo de ideologías y todo eso, siempre es bueno cuestionarlos, y es bueno cuestionar a un personaje como Genaro Villamil, en qué se basa en todo esto, ¿no? Es importante, ¿no? Yo creo que igual habría que darnos una leída, una zambullida en este libro, Peña Nieto, El Gran Montaje, para pues conocer, ¿no? Saber realmente qué es lo que se está diciendo y poder tener nuestro propio criterio, y a partir de eso pues ya también darnos a la tarea
de pues tener algo más o información, ¿no?, más crítica. El libro que el día de hoy vamos a regalar es El periódico de calidad, para todos aquellos que tienen o quieren tener un acercamiento con los medios de comunicación. Pues les recomiendo totalmente este libro. Es un libro de un autor local, de Héctor Alvarado, y pues nos lleva a través de varias técnicas y a través de varios ejemplos de cómo se puede hacer periodismo local con calidad. Y yo lo recomiendo bastante justamente para todos los muchachos que están estudiando ahorita comunicaciones, para todos aquellos que quieren pues tener algún tipo de acercamiento con esto que es la información, con esto que es pues llevar a los lectores, a los televidentes, a todo este conglomerado de espectadores que pues nos ven, y también conocer acerca de la responsabilidad que tenemos como comunicadores al momento de tomar un micrófono, de estar frente a la cámara y todo esto. Recuerden, pues si quieren llevarse el libro, nada más comuníquense al 8244-1221 y con gusto aquí les vamos a dejar un ejemplar. Les recuerdo el teléfono 8244-1221 para que ustedes se comuniquen con nosotros y puedan llevarse este libro de Héctor Alvarado, El periódico de calidad. Asimismo, doy una chance nada más para hablar acerca de una revista que se me hace muy interesante, que en su última edición del año 2012 sacó una portada muy chida de Lana del Rey, como sabrán. Tiene unos cuantos, que será el año pasado, empezó a tener un impacto global bastante interesante. Trae un estilacho ahí, un estilo medio hipster, ¿no? Esta onda que conocemos como hipster, esta onda que conocemos como traer un poco de lo pasado y renovarlo y hacerlo como que grunge, hacerlo como que hardcore y todo esto. Entonces está muy interesante lo que trae la chica esta. Sería buena oportunidad para que usted también nos dijera qué opina acerca de este tipo de tendencias y pues saber su punto de vista. Por último, voy a presentarles las caricaturas del día de hoy, del día de mañana. Ok. Entonces, por último, pues ya con esto nos despediríamos. Recuerden que tenemos una cita aquí la próxima semana, el próximo jueves, el próximo jueves a la misma hora. Recuerden también continuar con la transmisión en vivo de Regio Vivo y pues de continuar viendo ahí la información que subimos en nuestra página elregio.com para que estén bien informados. Sin más, se despide de ustedes César Ramírez. Fue un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias. Que estas reformas a la Ley Federal del Trabajo representan muchos beneficios a favor de la clase trabajadora, a favor de la clase obrera. Existen muchas disposiciones nuevas que tutelan los derechos de los trabajadores. Si me permites empezar a comentar, una de ellas tiene que ver con la regulación de las llamadas empresas outsourcing, ¿verdad? Anteriormente, con el ánimo de defraudar, el patrón creaba una empresa de papel, sin patrimonio, a la cual él trasladaba su capital de trabajo, es decir, sus trabajadores. Esta empresa creada, sin patrimonio, asumía el carácter de patrón y en caso de una controversia, alguna demanda laboral, o la exigencia de cualquier derecho a favor de los trabajadores, esa empresa llamadas de outsourcing asumían o enfrentaban esa situación, esa demanda, ese problema, pero finalmente, como no tenían un patrimonio, ¿verdad?, en realidad los trabajadores quedaban sin satisfacción, sus derechos quedaban insatisfechos, quedaban defraudados y engañados. En estas reformas a la Ley Federal del Trabajo, actualmente, estrictamente se les exige a esas empresas que tengan un patrimonio establecido, ¿verdad?, para que respondan de cualquier contingencia o problema en el que se vean afectados los trabajadores. No pueden absorber la totalidad de la planta de trabajadores. Tienen que tener un carácter de especialización en el ramo, ¿verdad?
tiene que existir un contrato por escrito en el que se establezca que esa empresa responde con su patrimonio, que lo acredite y que va a responder de cualquier contingencia. Si no es así, la empresa que aparentemente solicita los servicios de esa empresa outsourcing, ¿verdad? Si esta empresa no cumple, el solicitante se constituye en patrón solidario y va a responder con todo su patrimonio. Estas empresas, pues de un tiempo para acá hicieron un boom. Así es. Esas empresas fantasmas que Así contrataban intermediarias las empresas y desprotegían al trabajador, lo sangraban, pero no le daban el beneficio. Ni seguridad social, ni en caso, te digo, de perder alguna demanda, los trabajadores no tenían en dónde embargar, en dónde rematar bienes, porque esas empresas eran insolventes, eran de papel nada más. Sí, recuerden que la reforma laboral fue aprobada por el Senado el 13 de noviembre del año pasado y a partir de ahí, si no es que también mucho antes, empezaba ya a causar desde el momento en que se presentó a la opinión pública esta reforma, pues empezó a causar mucho revuelo en los sectores, porque también además no solamente se trataba de regular las empresas outsourcing, sino también la función del sindicato, de los sindicatos, los contratos temporales, contratos a prueba, los contratos por hora, ascensos en bases también, o sea, una serie de modificaciones que trae esta reforma laboral. Yo te puedo comentar algo. Ahorita los especialistas y los litigantes que manejamos problemas laborales, a veces traemos al patrón, a veces traemos al trabajador. Cuando traemos al patrón, les aconsejamos que continúen con su sistema de trabajo que llevan hasta ahorita, ¿verdad? La situación de contratación por horas, a prueba, todo eso, ahorita está en una etapa de análisis, de crecimiento real en el ámbito de la práctica, ¿verdad? Ahorita es muy prematuro hablar de aplicar esas disposiciones en una realidad, ¿verdad? Nosotros consideramos que debe de pasar por lo menos un año para que los criterios de las autoridades del trabajo se acomoden y puedan aplicar en su caso estas nuevas reformas de las que comentabas tú, ¿verdad? Porque van a surgir muchos problemas, vamos a esperar criterios de la Suprema Corte de Justicia sobre la aplicación de esas disposiciones. Incluso yo te puedo decir que los criterios de la Suprema Corte de Justicia pueden declarar, ¿verdad?, la inconstitucionalidad de algunos artículos. Entonces, si la Suprema Corte de Justicia nos dice estos artículos son inconstitucionales, no se van a aplicar. Todavía le falta un tiempecito para que estas reformas las veas aplicadas a la realidad. Sí, yo creo que nos vamos a llevar todavía este periodo del Congreso de este año tratando de pulir esa reforma, porque pues si bien es cierto, pues vemos en todo el país manifestaciones sobre la reforma electoral, sectores trabajadores, que no, pues la rechazan en alguno de los puntos, ¿verdad?, esta reforma laboral. Y estamos, lo invitamos a usted a que participe. Si tiene alguna duda, vamos a aprovechar al licenciado que está aquí, usted señor trabajador, trabajadora, vamos a aprovecharlo para que nos dé una pequeña asesoría si tiene alguna duda al respecto, llamándonos al 8244-1221. Y si usted gusta también, nos puede estar siguiendo en emisiones posteriores en www.elregio.com, www.regiovivo.com. Lo estamos ahí esperando y nos vamos a ver y oír por estos canales de comunicación. Licenciado, ¿qué tanta demanda, qué tantos conflictos laborales a través vía outsourcing hay aquí en Nuevo León? ¿Podrían registrarse aquí en Nuevo León? Pues mira, no tenemos ahorita a la mano los reportes de la Secretaría del Trabajo, ¿verdad? Pero sí hay un alto índice, hay muchas empresas que nos han estado consultando y muchas de ellas van a desaparecer
van a desaparecer esas empresas de outsourcing que ellos mismos crearon, ¿verdad? Al momento que los hemos asesorado y les hemos enterado del alcance legal, de las reformas a la Ley Federal de Trabajo y de los requisitos que tienen que cubrir ahora con estas reformas, nos dicen, no, pues entonces no, o sea, no tiene caso porque ya no me conviene, porque van a tener, tienen que separar a esa empresa, normalmente está en la misma planta de trabajo, o sea, hacen un cuartito, una secretaria y una computadora y eso es la empresa, o sea, no quieren ellos invertir en crear otra, no pueden hacerlo. Que no requiere más de inversión. Sí, ya están ellos en la idea de que dicen, no, pues mejor, ya no vamos a utilizar esa empresa de outsourcing, ¿verdad? Pero sabemos que ellos las crearon. Así es. ¿Qué tanto, entre pláticas de los compañeros de usted, qué tantas empresas habrá, si tienen alguna idea, habrá aquí en Nuevo León, híjole, manejadas así? No te puedo decir un número, pero pudiéramos hablar que aproximadamente de un 35% de empresas, ¿verdad?, que acuden a ese tipo de maniobras, sí. Y luego evadiendo impuestos también ante el INSS. Sí, pues también, sí, o sea, la empresa outsourcing se concreta nada más a pagar, es que son muchas maniobras, mira, los dan de alta y los dan de baja, los dan de alta y los dan de baja, pagan esto, no pagan lo otro. Cuando se trata de trabajadores que tienen préstamo de vivienda con Infonavit, distraen los pagos, ¿verdad? Hacen la retención en el pago y lo distraen, porque lo que se les recrimina también a esas empresas es que de repente desaparecen. En ese tema de emplearse bajo ese sistema de las outsourcing, un litigio, ¿cuánto llevaría más o menos en que concluya para un trabajador que está demandando a esa empresa? Esa es otra, ¿verdad? También los abogados hemos creado una maraña de trámites legales, ¿verdad? Y en ocasiones los juicios llegan a tardarse, no sé, 2 años, 3 años en pleitos, amparos, recursos, ¿verdad? Para terminar diciéndole al trabajador, ¿sabes qué? Lo que pasa es que esa empresa no tiene patrimonio. ¿Y quedarse? En blanco, en nada. blanco. Si ganas el asunto, dices tú, bueno, sí, nada más que esa empresa pues no tiene patrimonio. Así es. Ese es el punto de defraudación, ¿verdad? De ese tipo de empresas que lo vislumbramos de que es muy probable que desaparezca. No creo yo que alguna empresa quiera dedicarse a funcionar correctamente como debe ser. Pensamos que ese tipo de empresas van a desaparecer, virtualmente van a desaparecer. Estas manifestaciones que se vienen haciendo a nivel nacional, pues también ya hasta han provocado la tramitación de amparos, en el caso también de los maestros que han interpuesto amparos en contra de esta reforma laboral, que aunque básicamente ellos no están regidos por una ley, la Ley Federal del Trabajo, ellos están regidos por la Ley Federal al servicio del Estado. Así es. También les da un coletazo a los pues maestros. Sí, es que ya ves ahí a lo mejor un trasfondo político, ¿verdad? Una forma de controlar sectores de poder, sectores importantes. Sí, ellos también están enfrentando su propia crisis también. Ahí en este sector laboral, obviamente pues hay niveles y remuneraciones económicas diferentes, pero ¿hay algún sector especial que esta reforma laboral vaya a beneficiar más? ¿Sería al trabajador de bajos recursos que ganen un salario mínimo? ¿O es básicamente...? Bueno, hay algunas reformas, por ejemplo, en ese aspecto son mínimas, pero yo me refiero a esto, por ejemplo, tratándose de trabajadores obreros y a los trabajadores del campo, se exige que estrictamente la forma de pago sea por semana, ¿verdad? Aumentaron por ahí algunas condiciones mínimas, pero la cuestión del salario, esa va a depender del salario que pacten el patrón y el trabajador. ¿Qué tanto beneficiará el contrato por hora a un trabajador? Pues mira, en ese sentido
Es lo mismo, o sea, yo te puedo decir que esa modalidad la pudimos haber aplicado antes de las reformas, o sea, siempre ha existido esa opción, ¿verdad? Nada más que ahora te la ponen un poquito más para que la veas en la ley, pero siempre ha existido, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar de los cantineros, ¿verdad? En un bar, ellos trabajan nada más viernes, sábado, y no sé si algún ratito el domingo, trabajan por horas, y con una jornada muy reducida, ¿verdad? Viernes, no sé, de 8 de la noche a 4 de la mañana, por decir algo. El sábado igual, y el domingo, no sé, un ratito también. Trabajan por horas y trabajan nada más 3 días a la semana. Inclusive esto se dio también cuando hubo el problema de la crisis económica que se vivió aquí, que muchas empresas empezaron a sostener a sus trabajadores cierto, bajo un régimen de tantas horas de pago para no despedirte. Se empezaron a reducir las jornadas, es cierto. ¿Verdad? El patrón y el trabajador tienen que acudir ante la autoridad laboral a informarle de esa reducción de jornadas, de hora, y deben de contar con la aprobación de la autoridad laboral, ¿verdad? Y es cierto, muchos patrones acudieron a esa maniobra para tratar primero de proteger la fuente de trabajo, ¿verdad? De evitar que desapareciera, y los trabajadores también cedieron porque obviamente ellos también necesitan su trabajo, ¿verdad? Sobre todo en fuentes de trabajo donde manejamos con gente con una antigüedad, no sé, de 20 años, una antigüedad muy grande. A ese tipo de trabajadores dicen, no, pues sí es cierto, vamos a reducir la jornada, pero debe de ser sancionada por la autoridad laboral. Esta reforma, pues sin duda, a lo mejor a muchos van a traer beneficios, a lo mejor a otros no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, también hay caso cuando se habla de un contrato temporal o como ese de horas, porque hay padres de familia, madres de familia, mejor dicho, que pueden ciertas horas trabajar para poder dedicarle alguna parte a lo que son trabajos laborales, trabajos de su casa, ¿verdad? El cuidar a los niños, muchas cosas. Y dicen, bueno, pues tengo cierto tiempo para dedicarme y traerme un poquito de dinero a la casa, a apoyar. Entonces, por ahí también... Sí, pues la ley trata, como te digo, de abarcar una serie de supuestos para ayudar y proteger a los trabajadores. Por eso te digo, esta ley trae más beneficios, trae más normas protectoras para los trabajadores. En el caso de la prueba, el trabajador durante ese periodo de prueba debe ser por escrito, debe de razonarse porque es para prueba. Durante el periodo de prueba el trabajador debe de gozar de los beneficios de seguridad social, de Infonavit, o sea, no esa prueba así nada más, no, tiene que gozar todas sus prestaciones, etcétera. Y si sobrepasa la fecha pactada en el contrato a prueba, se vuelve indeterminado. Quiere decir que se convierte ya en un trabajador de base, ¿verdad? Normalmente los contratos a prueba eran de 3 meses, ¿siguen siendo de 3 meses? ¿O hay unos que se extienden ya 6 meses? Sí, puede ser ese término, mayor o menor ese término. ¿Verdad? Según, como te digo, tienes que especificar en el contrato para qué profesión o oficio es y por qué esa prueba. Bueno, les recordamos que estamos aquí en Regio Entrevistas a través de nuestro canal de televisión vía internet, que ha iniciado esta nueva etapa el grupo regio.com, el Regio Deporte, que dirige el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides. Le está presentando una nueva opción de vía de comunicación con nuestros lectores, que sabemos que nos siguen a través de nuestra página www.elregio.com y ahora www.regiovivo.com. Lo esperamos también y lo invitamos a que se comunique con nosotros a través de la vía telefónica 82 44 12 21. Y le recuerdo también que hemos iniciado esta travesía con una serie de entrevistas y que estará también a cargo de mi compañero José del Real más adelante en próximas emisiones. Lo invitamos para que nos siga a diario
¿verdad? Y licenciado, muchas gracias, no, a sus órdenes. por Muchas acompañarnos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y pues ahí lo vamos a molestar si tenemos alguna duda también de nuestros televidentes, de nuestra gente que nos sigue a diario a través de nuestro portal. Le haremos llegar y luego nosotros en posteriores, y si hay más adelante alguna novedades en cuanto a esta reforma, a ver si nos puede aceptar de nuevo una visita para que despeje dudas con nuestro auditorio. Sí, con mucho gusto, a sus órdenes. Nos interesa mucho ayudarles, brindarles una asesoría correcta y esperamos su invitación, con mucho gusto. El licenciado Genaro Pérez Escobar. Gonzalo, perdón. Sí, Gonzalo Pérez Escobar. Pues muchas gracias. A sus órdenes, muchas gracias.